En este capítulo vamos a hablar de los reyes católicos, los precursores del futuro imperio español. Hablaremos de la unión dinástica de Isabel y Fernando, de sus políticas territoriales, internas y económicas. En la primera de las 4 partes de las que consta este capítulo, hablaremos de la unión de Isabel y Fernando. Durante la Baja Edad Media, la península ibérica estuvo dividida en 5 reinos. Cada reino variaba su extensión dependiendo de la época. Y estos eran Portugal, que ocupaba el oeste peninsular, Castilla, el centro, Navarra, el centro-norte, Aragón, el este y Granada, el sur. La unión de Isabel y Fernando, es decir, los reyes católicos, se fraguó de la siguiente forma. En 1469 se casan el príncipe Fernando, hijo de Juan II de Aragón, e Isabel, hermana de Enrique IV de Castilla, y, paradójicamente, se casaron, parece ser, por amor, cuando normalmente en esa época los matrimonios eran más bien concertados. En 1479 Fernando se convierte en rey de Aragón al morir su padre Juan II. Y en 1492 ambos emprenden la conquista de Granada y se anexiona el Rosellón y la Cerdaña. Ya en 1515 anexionan Navarra invadiéndola. La unión matrimonial de ambos reinos fue solamente dinástica, esto es importantísimo, y no territorial. Por tanto, no se fusionaron ambos reinos en uno solo. Las peculiaridades que tuvieron ambos reinos fue que mantuvieron sus fronteras, cada uno tenía sus propias cortes y poseían distintas leyes, instituciones, monedas y sistemas fiscales. En definitiva, que eran 2 reinos totalmente diferenciados. Aunque, eso sí, se reconocieron mutuamente. Isabel reconoció a Fernando como rey de Castilla y Fernando a su vez reconoció los derechos de Isabel en la corona de Aragón, aunque ella nunca estuvo interesada en ejercerlos. La política territorial de ambos podemos dividirla en la expansión peninsular, es decir, política interna, y la política exterior. Por lo que respecta a la expansión peninsular, el objetivo principal era la unión bajo la misma corona de todos los reinos peninsulares. Dentro de la política interior, es decir, la expansión dentro de la península ibérica, hubo 4 hechos importantes, que coinciden con 4 anexiones. La primera es el Reino de Granada. Recordemos que Granada era el último reducto musulmán de la península ibérica y estaba gobernado por la dinastía de reyes nazarís. Se libró durante más de 200 años de ser invadida porque pagaba tributos muy numerosos en oro y metales preciosos y piedras preciosas también a la corona de Castilla, pero la ambición evidentemente de la corona de Castilla hizo que provocara una guerra entre ella y el reino de Granada entre 1482 y 1492. Después de 10 años, al final, Boabdil tuvo que rendirse, después de un largo asedio, lógicamente, y emigrar al norte de África. Así Granada pasó a formar parte del Reino de Castilla. La segunda anexión fue el Reino de Navarra, que estaba encajonado aquí arriba entre la corona de Castilla y la corona de Aragón, pero el Reino de Navarra quería anexionarse, aliarse con Francia. Fernando el Católico invadió el reino con el ejército castellano, alegando unos derechos dinásticos hereditarios, y en 1515 Navarra se incorporó a Castilla. Aun así conservó sus fueros, leyes e instituciones. Por otro lado, el reino de Portugal siempre hubo intentos de alianzas con Portugal mediante matrimonios concertados, y se consiguió al final cuando Felipe II heredó la corona portuguesa y logró anexionar al reino de Portugal, pero esto fue posteriormente. Y por último, los condados del Roselló y la Cerdaña, que están en el norte de Cataluña, y hay que decir que en 1493 el Tratado de Barcelona, que estaba firmado por Carlos VIII de Francia y los Reyes Católicos de España, fue muy importante, ya que Francia restituyó con este tratado los condados a España a cambio de que no interviniese en la Primera Guerra Italiana.
que se iba a llevar a cabo dentro de poco. Por tanto, se recuperó la zona norte de Cataluña, que está por encima de los Pirineos, que son el Rosellón y la Cerdaña. En la política exterior tenemos tres pilares fundamentales: la expansión por el Mediterráneo, la expansión por el Océano Atlántico y la política de alianzas matrimoniales de los hijos de los reyes católicos. Por un lado, por el Mediterráneo, el objetivo era convertirse en la primera potencia marítima del Mediterráneo, concretamente en la Corona de Aragón. Por eso hubo luchas contra Francia para mantener el reino de Nápoles, y el proceso fue el siguiente. Recordemos, en 1493 se recuperaron los condados del Rosellón y la Cerdaña, como hemos visto antes. En 1504 se ganó una batalla contra Francia en Nápoles, que estos, por tanto, han de abandonar el sur de Italia donde estaban establecidos, y se conquistaron las plazas del norte de África para frenar la piratería berberisca. Fueron Melilla, Orán, Argel y Bujía, y así los barcos de la Corona de Aragón podían navegar tranquilamente seguros por todo lo que es el mar Mediterráneo. En el Océano Atlántico también hubo tres cuartos de lo mismo. Castilla y Portugal eran las dominadoras de la zona, y Portugal, ¿qué hizo? Conquistó lo que es Madeira y las Islas Azores. Para contrarrestarlo, Castilla respondió conquistando las Islas Canarias. Y esto fue fundamental porque en 1492 Colón descubrió América y Canarias adquirió un papel estratégico para el repostaje y avituallamiento de barcos. Hasta esa época era el extremo del mundo, no tenían importancia, pero a partir de ese momento sí que fueron de vital importancia. Además, el descubrimiento de América hizo que las rutas del Mediterráneo tuviesen ya menos importancia en detrimento del eje comercial Europa-América, de ese vasto continente descubierto por Cristóbal Colón. Y el tercer punto a tratar en la política exterior son las alianzas matrimoniales. Isabel y Fernando tuvieron 5 hijos, Juan, Isabel, María, Juana y Catalina, que los casaron con diferentes monarcas de Europa. El objetivo era doble. El primero, aislar a Francia, que era el enemigo de la Corona de Castilla y la Corona de Aragón. Y el segundo es fortalecer la presencia en Europa, concretamente en Austria, Portugal e Inglaterra. Y para ello, ¿qué hicieron? Pues los reyes católicos casaron a sus hijos con los herederos de las casas reales europeas, es decir, que usaron a sus hijos como instrumentos políticos. Estos serían los hijos, y aquí tendríamos a los matrimonios con quien se casó: Juan con Margarita de Austria, Isabel con Manuel de Portugal, María en segundas nupcias con Manuel de Portugal, Juana con Felipe de Borgoña y Catalina con Enrique VIII de Inglaterra. Tuvieron una serie de descendencias, concretamente la más importante fue Carlos I, que fue el emperador, el primer gran emperador de la península ibérica, y su hijo Felipe II, que unió, recordemos, Portugal con España. En tercer lugar, hablaremos de la política social, del mayor poder real que tenían en Castilla y en Aragón, sobre todo en Castilla, de la unificación religiosa que hicieron los reyes católicos y sobre todo de las desigualdades sociales que había dentro del territorio peninsular. Vamos a retrotraernos un poquito y diremos que la alta nobleza y el clero castellanos habían apoyado a Juana de Castilla, es decir, la Beltraneja, que era la heredera al trono. Pero al final no fue Juana, sino Isabel de Castilla. ¿Qué hizo esta? Como venganza, limitó los poderes de la nobleza y el clero que se habían opuesto a su reinado y que habían apoyado lógicamente a Juana de Castilla. Estas limitaciones fueron físicas. Concretamente, se finalizó la concesión de tierras a los nobles, se prohibió de que estos acudieran a la guerra con sus ejércitos y se limitó la participación de la nobleza en las cortes. También fueron organizativas, es decir, se creó una serie de instituciones reales nombrando a juristas y expertos pagados por el rey que ya no dependían de la nobleza. Y también militares. ¿Cómo? Pues Isabel I contrató a soldados a sueldo, es decir, mercenarios bajo poder real, creando así un ejército profesional no dependiente de los nobles, y el ejército por tanto pasó a manos reales y dejó de estar bajo la influencia de la nobleza. Todo esto lo hizo contra los nobles y el alto clero que se había opuesto a su reinado.
Isabel se ve que tenía carácter porque consiguió que el poder real suyo fuese omnipresente en toda Castilla, y además creó organismos de gobierno en la corona, concretamente el Consejo de Castilla, que impartía la ley y eran juristas escogidos y pagados por ella, la Contaduría Real, que recaudaba impuestos, la Real Audiencia o Chancillería, que tramitaba pleitos, impartía justicia y todo en nombre del rey, los corregidores, que controlaban los municipios, algo parecido a los alcaldes, vamos, y la Santa Hermandad, que era un cuerpo armado que garantizaba la ley y el orden. Todo esto lo consiguió Isabel de Castilla en la corona de Castilla, lógicamente. Y por otro lado, su marido, Fernando de Aragón, también quiso hacer lo mismo, pero en la corona de Aragón. Pero parece que era más endeble, más flojucho, por así decirlo, y no lo consiguió. Lo que sí hizo Fernando II fue limitar el poder de la nobleza, que se opuso también a su padre durante la Guerra Civil Catalana. Quiso hacer, dijéramos, lo mismo, pero en la corona de Aragón. Dictó lo que es la sentencia de Guadalupe, en la que abolía los derechos feudales al liberar a los campesinos catalanes, es decir, los payeses de remensa, que estaban sujetos a la tierra, un sistema esclavista prácticamente, de un señor, de sus obligaciones a cambio de pagar una remensa, e instauró el sorteo de cargos municipales para poner fin al monopolio de la oligarquía urbana, porque el rey, con este procedimiento, era quien debía aprobar la lista de candidatos. Antes lo hacía la burguesía a dedo. Pero, como hemos dicho antes, era más flojucho, por así decirlo, y no impuso su autoridad con tanta contundencia como su esposa Isabel. ¿Por qué? Porque mantuvo las instituciones medievales del gobierno y usó la práctica del pactismo. El pactismo era negociar las leyes y los impuestos con los grupos privilegiados de los tres reinos, Aragón, Cataluña y Valencia, mientras que en Castilla la realeza tenía un poder mucho más fuerte. El segundo aspecto importante fue la unificación religiosa. Para ello creó el Tribunal de la Inquisición, que fue el primer pilar, en 1478. ¿Qué misión tenía este tribunal? Pues juzgar a todo sospechoso de herejía, condenarlos y, en definitiva, hacer una limpieza religiosa de quien no era católico. El segundo pilar en la unificación religiosa fue la expulsión de los judíos. Precisamente cuando se conquistó Granada, se obligó a los judíos a convertirse al cristianismo o a abandonar la península. Se le dio un tiempo muy reducido. Quienes cambiaron de religión recibieron el nombre de conversos, aunque muchos seguían practicando a escondidas la religión judía. Y por último, la conversión de musulmanes. Con la conquista de Granada, en principio se garantizaron a los musulmanes que se quedaran allí, practicar su religión y tener sus costumbres, pero donde digo Diego, es decir, que en 1502 se les obligó a convertirse o abandonar la península ibérica. Y a los conversos también se les llamó moriscos. También muchos conversos moriscos seguían practicando su religión original a escondidas, al igual que los judíos, y eso es lo que perseguía principalmente la Santa Inquisición. Vamos a hablar precisamente del Tribunal de la Inquisición, que se ha hecho famoso en la historia. Los inquisidores eran los juristas, eran las cabezas visibles de cada tribunal. Había un procurador fiscal que elaboraba la acusación, investigaba las denuncias e interrogaba a los testigos. Había unos calificadores que eran teólogos y determinaban si había delito o no. Vamos, casi siempre había delito, ¿eh? Luego los consultores, que asesoraban al tribunal. Los secretarios del tribunal, que eran los notarios de secuestro o notarios de secretos y escribanos en general. El alguacil, que era el brazo ejecutor del tribunal, es decir, el que detenía y encarcelaba a los acusados. Y luego había otros como el nuncio, que difundía los comunicados, o el alcalde, que alimentaba a los presos. En cuestión de desigualdades sociales, podemos decir que los campesinos y artesanos, es decir, la base de la población, seguían siendo el 90% de la misma y tenían unas condiciones de vida realmente miserables. Mientras que el 10% pertenecía a la alta nobleza y al clero y eran los que ostentaban todo el poder y la riqueza. Las desigualdades sociales en Castilla y en Aragón tenían muchas similitudes y algunas pequeñas diferencias. En Castilla se establecieron las leyes de toro
en 1505, para que el patrimonio de las familias nobles pasara íntegramente al primogénito, a eso se le llama mayorazgo. Esta era una forma de asegurar la lealtad de la nobleza a la corona, es decir, se queda en el hijo mayor con todo el patrimonio y por tanto se lo agradece a la corona de Castilla y le es fiel. Y en Aragón, ¿qué pasaba? Pues 3/4 de lo mismo. Pero en este caso los comerciantes y artesanos tenían una gran influencia en la sociedad, ya que la burguesía competía con la nobleza con el poder en las ciudades. Todo lo contrario que en Castilla, que era la nobleza la que tenía mayor fuerza. Por tanto, en ambos reinos la vida de los campesinos era muy pero que muy dura. En cuestiones de habitantes, las mayores ciudades tanto de Castilla como de Aragón eran las siguientes: Valladolid, Toledo, Sevilla, Granada, Barcelona o Valencia. Estas eran las principales ciudades de la península ibérica. Vamos a hablar ahora del cuarto y último punto, que es la política económica. Centraremos el tema en el crecimiento económico, compararemos la economía de Castilla y Aragón y hablaremos de la mesta en Castilla y del comercio en Aragón, que eran las dos armas principales de cada uno de los dos reinos. Antes que nada diremos que en el siglo XV hubo un crecimiento económico de todos los reinos peninsulares, hubo una bonanza económica. En esta tabla comparativa podemos ver las diferencias económicas del reino de Castilla y de la corona de Aragón. La base fundamental de la economía castellana era la agricultura y la ganadería. La agricultura era la trilogía mediterránea, cereales, vid y olivo, y la ganadería sobre todo era la raza merina, que era una raza de ovejas que daba una lana de excelente calidad, y exportaban lógicamente los productos derivados de la agricultura y de la ganadería. Y en la corona de Aragón era la agricultura en el interior, que era la trilogía mediterránea más el arroz y las legumbres, y el comercio en el litoral, donde estaban los artesanos agrupados en gremios, principalmente en Barcelona y en Valencia, y la metalúrgica de hierro y las manufacturas textiles eran los sectores más dinámicos. Esto también exportaban los productos manufacturados por los puertos de Barcelona y Valencia principalmente. En Castilla la institución básica era el honrado concejo de la mesta. Vamos a ver, el ganado era propiedad de los nobles, que organizaban la transhumancia, y lo que hacía la mesta era regularla. La transhumancia era la cría de ganado ovino que se desplazaba por todo el territorio de Castilla para encontrar los pastos mejores. Por el contrario, en la corona de Aragón eran los consulados del mar, que eran ni más ni menos que como delegaciones en las principales ciudades del Mediterráneo, como consulados o embajadas, por así decirlo, que resolvían problemas comerciales existentes entre los mercaderes y las autoridades. Prácticamente había un consulado del mar en cada una de las principales ciudades portuarias del Mediterráneo, porque recordemos que el Mediterráneo era casi dominio exclusivo de la corona de Aragón. La característica principal del reino de Castilla era la mesta, que regía las normas de la transhumancia, y de la corona de Aragón el comercio se regía por el libro del consulado del mar, que era una recopilación de normas jurídicas comerciales. ¿Qué beneficios y qué prejuicios tenía la mesta en Castilla? Pues vamos a verlos. Los beneficios es que experimentó lógicamente la ganadería un auge tremendo en detrimento de la agricultura. Se expandió la ganadería y se crearon las cañadas reales para que pudiera circular el ganado. El producto que se obtenía de la ganadería, la lana, era de mucha calidad y era muy apreciado en Europa, sobre todo en Flandes, donde se exportaba, y también se exportaba lógicamente a Inglaterra, donde estaban las principales industrias textiles. ¿Qué perjuicios tuvo? Pues el primero es que la expansión de tierras para pastar supuso la disminución de tierras de cultivo y, por tanto, Castilla se convirtió en deficitaria en cereales y tuvo que importarlos para poder alimentar a su población. Y, por si fuera poco, al exportar toda la mercancía no se creó una industria textil porque se exportaba toda la lana al extranjero y Castilla se quedó sin industria textil. Y en la corona de Aragón el comercio también tuvo sus beneficios y sus perjuicios, como todo en la vida.
Uno de los beneficios fue que se abolieron los malos usos. Los malos usos eran unos derechos feudales de Cataluña por las que el campesinado estaba sujeto a una tierra, dependía de ella, en unas condiciones de esclavitud brutales. Y así se pudo mejorar un poquito la calidad de vida de los campesinos. También, evidentemente, el comercio siempre es positivo en todas las culturas y en todas las épocas, porque permite el contacto con otras culturas y aprender de ellas. En este caso fueron del Mediterráneo. Y esto hizo que tuvieran un auge espectacular ciudades portuarias como Barcelona y Valencia. Pero uno de los prejuicios fue que para defender, dijéramos, los intereses de la Corona de Aragón, se crearon aranceles para proteger sus manufacturas de importaciones. Y también solo se desarrollaron las zonas costeras. El interior de la Corona de Aragón era agrícola y los campesinos, como hemos visto hace un momento, vivían en unas condiciones pésimas. Y esto ha sido todo, muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.